mi nombre es María Valera y junto a mi compañera Fabiola Barrios le vamos a estar hablando sobre la aplicación de las señales en la biomédica. Primeramente debemos saber qué es una señal, y una señal no es más que la representación matemática de la evolución de una magnitud física con respecto a algunos parámetros, generalmente de tiempo y espacio. Estos parámetros pueden ser voltaje, intensidad eléctrica, presión, temperatura, intensidad lumínica, entre otros. O también puede ser incluso que no tenga ni siquiera un sentido físico claro, como la cotización bursátil de una determinada empresa o la población mundial. Otra característica sería que el diagnóstico en el dominio de la frecuencia utiliza métodos como la transformada de Fourier, y dicha técnica ha sido herramienta muy útil durante varios años en el procesamiento de señales y particularmente muy favorable para las señales estacionarias. Otra característica que tenemos es que el procesamiento de señales como la voz, imágenes y videos surge espontáneamente como una necesidad en múltiples áreas de la ingeniería. En particular, en ingeniería biomédica, el área de procesamiento de señales se encarga del estudio, desarrollo e implementación de algoritmos de procesamiento lineal y no lineal de señales e imágenes y sus correspondientes aplicaciones al análisis de bioseñales e imágenes médicas. Aplicación de las señales en ingeniería biomédica. Como ya sabemos, las señales se encargan de múltiples registros, entre los cuales destacan los electroencefalográficos, los análisis de señales cardíacas, los análisis de señales fetales y los procesamientos digitales de imágenes. Como ya sabemos, las señales se encargan de múltiples registros, entre los cuales destacan los electroencefalográficos, los análisis de señales cardíacas, los análisis de señales fetales y los procesamientos digitales de imágenes. Por ejemplo, en el análisis de señales cardíacas, las alternativas de adquisición y acondicionamiento de señal en sistemas comerciales electrocardiográficos son diversas y típicamente se utilizan en las etapas frontales. Los amplificadores de instrumentación y las combinaciones de filtros analógicos de señal paso alto y paso bajo, y un microcontrolador que incorpore un convertidor de elevada resolución. Procesamiento digital de imagen. Incluye un conjunto de técnicas que operan sobre la representación digital de una imagen, a objeto de destacar algunos de los elementos que conforman la escena a modo de que se facilite para su posterior análisis, bien sea por parte de un usuario humano o un sistema de versión artificial. A continuación les voy a dejar con mi compañera Fabiola Barrios, que les va a seguir explicando un poco más sobre el tema. Siguiendo con lo expuesto por mi compañera María sobre la aplicación del análisis de señales en la biomédica, hablaré sobre el tratamiento de una señal electrocardiográfica fetal, el cual implica la obtención, adecuación, captura de complejo QRS y procesamiento de la señal. En primera instancia, se adecua la señal a través del filtrado a fin de eliminar ruido eléctrico y la separación de la señal SG materna. Las principales técnicas de extracción de la señal son filtros adaptativos, descomposición lineal y no lineal. Posteriormente se captura el complejo QRS, que es el objetivo de estudio, y finalmente se procesa la señal utilizando para ello métodos estadísticos de las características de la señal o por la transformación de la señal. La selección de la transformada juega un papel importante en el análisis y el procesamiento de la señal. Para llevar a cabo esta labor, normalmente se realiza la comparación visual de la señal a través de una serie de transformadas o se realiza un análisis de correlación entre la señal y la transformada. Otra de las aplicaciones es el registro de electroencefalográfico o EEG, el cual es una señal que representa el estado funcional del cerebro al detectar con alto grado de sensibilidad cambios eléctricos debido a la oxigenación y perfusión cerebral, la presencia de actividad paroxística cortical, la acción de anestésicos y otras drogas, como cambios por la manipulación mecánica del tejido cerebral. Como resultado de esto, se ha demostrado que los patrones de EEG se modifican a ciertas variables bioquímicas, metabólicas, circulatorias, hormonales, neuroeléctricas y conductuales. Existen diferentes modalidades de registro de EEG, el de superficie, la señal cortical y los registros de profundidad.
Con cada uno de ellos se obtiene diferente información, conduciendo a diversas aplicaciones. En las siguientes secciones se presentan algunas aplicaciones clínicas al utilizar del análisis de Fourier clásico. Entre ellas podemos mencionar el arreglo espectral compactado, el borde espectral y el mapeo cerebral. Estas técnicas son especialmente útiles cuando no es posible considerar la señal EEG como estacionaria, como es el caso de los eventos que surgen durante la inducción anestésica o los transitorios que aparecen durante los eventos epilépticos. La técnica de electroencefalografía de superficie se basa en colocar electrodos de superficie sobre el cuero cabelludo según la posición y medición establecida de los acuerdos del Sistema Internacional 10202, desde los puntos nación, inión y preauriculares izquierdo A1, derecho A2, como se muestra en la figura. Para EEG de superficie transoperatorio, los electrodos se fijan en el cuero cabelludo mediante un pegamento llamado colodión. La técnica de EEG de superficie se basa en colocar electrodos de superficie sobre el cuero cabelludo, según la posición y medición establecida de acuerdo al Sistema Internacional de 10-202, desde los puntos nación, inión y preauriculares izquierdo A1, derecho A2, como se muestra en la figura. Para EEG de superficie transoperatorios, los electrodos se fijan al cuero cabelludo mediante un pegamento llamado colodión y con ello evitar el desplazamiento de los mismos durante el procedimiento quirúrgico. Por convención internacional, un estudio de EEG de superficie debe constar de por lo menos 21 puntos de registro para emitir un diagnóstico. Tomando en cuenta esta consideración, es de vital importancia el aplicar técnicas de procesamiento de señales que permiten extraer del EEG información en forma condensada y rápida y objetiva, para que el especialista disminuya los tiempos de análisis, reduzca la subjetividad y tome decisiones en línea durante el procedimiento. El estudio de Hans Berger en 1929 se estableció como muy conveniente clasificar los patrones que forman la EEG de acuerdo al contenido espectral de sus componentes. La transformada de Fourier. El EEG es una señal no estacionaria en la cual se utiliza el análisis espectral clásico aplicando la transformada de Fourier en el diagnóstico y monitoreo clínico. Cuando los patrones de interés son estáticos, la teoría de Fourier establece que una señal periódica FT puede ser representada como una suma de señales exponenciales de frecuencias definidas como se muestra en la ecuación 1, formando un espectro discreto de frecuencias con los componentes determinados por Fn, como se muestra en la ecuación 2, donde los componentes Fn representan las ondas rítmicas de la señal EEG FT. Existen varios estudios clínicos que emplean la teoría de Fourier en la señal de EEG, como son el arreglo espectral compactado y el borde espectral para determinar la tendencia de los patrones electroencefalográficos durante la administración de anestésicos y el mapeo cerebral para el diagnóstico de condiciones patológicas cerebrales. A continuación se representan algunas aplicaciones clínicas de diagnóstico y monitoreo del análisis espectral clásico. Análisis tiempo-frecuencia. La mayoría de los estados patológicos cerebrales involucran actividad eléctrica con bruscos cambios de voltaje en cortos intervalos de tiempo, como es el caso de crisis compulsivas, estados anestésicos, fases durante el sueño. El EEG en estas circunstancias representan parámetros estadísticos variantes en el tiempo, como lo hemos comprobado, y la transformada de Fourier no permite analizar esta dinámica. Los métodos tiempo-frecuencia son una de las soluciones planteadas al problema de representar las señales no estacionarias y pueden considerarse como una extensión al análisis clásico de Fourier por daños como las espigas epilépticas. En esta sección trataremos algunas técnicas de análisis tiempo-frecuencia como una alternativa para extraer información de EEG durante los procesos transitorios. Comencemos analizando la evolución de la señal EEG durante el evento anestésico y consideremos su estacionariedad. En la figura se muestra algunos segmentos de EEG de superficie indicativo del efecto del anestésico administrado durante una neurocirugía. En la parte A se observa un segmento basal antes de ser administrado el anestésico. En la figura B se ve el cambio de la actividad, aparición de ondas lentas de alto voltaje como consecuencia de la administración de anestésicos, y en la parte C un segmento indicativo de profundidad anestésica, la actividad bote supresión.
En el cuadro 1 se muestra la variabilidad de la frecuencia predominante en las distintas fases de proceso de profundidad anestésica, donde se indica la no estacionariedad de la señal EEG durante estos procesos. Como ya se ha dicho, existen diferentes tipos de análisis de tiempo-frecuencia y algunos de ellos han mostrado interesantes resultados para extraer información de la señal EEG. La transformada de Fourier de tiempo corto es una de las distribuciones lineales tiempo-frecuencia más usados para estudiar las señales no estacionarias. La idea básica de la transformada de Fourier del tiempo corto es romper la señal en segmentos cortos del tiempo aplicando una función ventana HDT centrada en un instante de tiempo. Y por último, analizar mediante Fourier cada uno de esos segmentos. La totalidad de cada uno de los espectros indica cómo varían los componentes de la frecuencia de la señal respecto al tiempo. Gracias por su atención.